Hola alumnas y alumnos, este video se los presento para poder tener un paso a paso de cómo configurar un proyecto Django desde cero, desde la instalación hasta la, digamos, consulta de la página por defecto de Django, ¿ya? Este va a ser el primero de una serie de videos, yo creo que van a ser dos, tal vez tres, respecto a cómo poder hacer aplicaciones y poder ocupar Django de manera correcta, junto con el uso de las tablas, bases de datos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que primero debemos hacer es recurrir a nuestro querido PowerShell. Nosotros tenemos que usar Windows PowerShell o PowerShell, pueden encontrarlo tanto en Windows 10 como en Windows 11, y al abrirlo, cuando se abre por defecto, van a ver que carga la terminal en la carpeta del usuario que está consumiéndolo. En este caso, el usuario que yo tengo seteado acá se llama pruebas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿O qué es lo que podemos hacer acá? En la carpeta de usuario pruebas se encuentran todas las como configuraciones de nuestro usuario, ¿cierto? Y aquí podemos empezar a levantar todos los proyectos que queramos. Lo importante es encontrar la ruta adecuada. No obstante, al encontrar una ruta adecuada, siempre está asociado a cómo a mí me gusta organizar mis proyectos, ¿ok? En mi caso, a mí me gusta tenerlos en mi carpeta de documentos. Entonces, yo en este caso, vamos a navegar hacia mi carpeta de documentos, yendo con el comando cd, que es para navegar hacia la carpeta Documents. Y aquí en la carpeta Documents, van a ver que ya tengo algunas cosas instaladas. Y están algunas de las carpetas que tengo yo en mis documentos. Y si se fijan, hay una que se llama proyectos. Entonces vamos a navegar hacia allá. Si se fijan con el comando ls, yo puedo ver todos los proyectos y carpetas que hay en la carpeta que yo estoy parado, digamos. Si yo estoy ahora dentro de proyectos, el ls me va a mostrar todo lo que esté dentro de proyectos. Si fijan el comando ls más arriba, me mostró todo lo que estaba en documents. ¿Ok? Yo aquí en proyectos ya tengo una carpeta llamada Django, pero vamos a hacer otra nueva solamente como por el fin y el bien de este tutorial. ¿Ok? Entonces voy a crear una carpeta por el comando que se llama mkdir, que proviene de makedir. Es un comando que viene heredado de las terminales de Linux y también nos sirve en terminales Windows. ¿Ok? Entonces a través del comando mkdir podemos crear una carpeta con el nombre que nosotros deseemos. En este caso vamos aquí a colocar tutorial Django. ¿Cierto? Listo, ahí está, me dice que dentro del directorio proyectos se creó la carpeta tutorial Django. Al apretar o al hacer el comando ls en realidad, nos vamos a fijar que ahora sí la carpeta tutorial Django existe. Vamos a viajar hacia ella. Tutorial Django. Es muy importante que cuando ya sabemos el nombre de la carpeta, nosotros simplemente podemos escribir una parte y apretar la tecla Tab y va a completar la ruta que corresponde. Viajamos hasta acá. Entonces ahora simplemente tenemos una estructura de carpetas, ¿ok? ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Bueno, tenemos que levantar como todo lo que tiene que ver con instalar Python, setear requerimientos y para finalmente poder, eh, digamos, levantar el proyecto Django. Lo importante es tener Python instalado por defecto. Aquí no voy a pasar por el paso de instalar Python. Creo que ya muchos de ustedes ya lo tienen claro, en los laboratorios ya está instalado. No creo que haga falta pasar por ese asunto. Pero lo importante es validar de que Python esté instalado. ¿Y cómo lo validamos? Escribiendo el comando Python en nuestra terminal, preguntando por su versión. Al hacer esto nos va a arrojar qué versión de Python tengo instalada. Si me arroja cualquier otra cosa que no sea la versión, es posible de que la instalación no esté del todo correcta y es importante repasar, ir a programas, desinstalar Python y volverlo a instalar con las instrucciones que están en las presentaciones dentro del aula virtual de aprendizaje. ¿Ok? Entonces, una vez estoy acá y ya tengo Python funcionando, lo que necesitamos crear en nuestro entorno virtual, que lo que va a hacer es mantener un entorno en donde todas las dependencias de nuestros proyectos van a estar almacenadas. Entonces, con el comando python-m VM, que viene de Virtual Environment, podemos crear un ambiente virtual con el nombre que nosotros queramos. En las ppt le colocan mym
Así que vamos a ir con ese nombre. Entonces, al hacer esto, vamos a crear un entorno virtual que se llame MyEnv. Vamos a esperar a que el comando ejecute. Y una vez terminó, puedo volver a ejecutar el siguiente comando. Ahora solo hemos creado el entorno virtual, pero para poder utilizarlo tenemos que activarlo. Es muy importante activar el entorno virtual. Entonces vamos a navegar hacia la carpeta que fue creada por el entorno virtual, que va a tener el mismo nombre, ¿cierto? Luego, dentro de ella está la carpeta scripts. Y dentro de esta carpeta lo procederemos a activar con el archivo ejecutable que está acá, que se llama activate. Que si se fijan, yo empecé a escribirlo, apreté la tecla Tab y lo completé, simplemente. Entonces, una vez se activó, podemos ver de que en nuestra terminal se muestra aquí el entorno virtual habilitado. Excelente. Activamos el entorno virtual. Entonces, ¿qué sigue? Ahora lo que nosotros tenemos que hacer es instalar PIP. Para instalar PIP, lo que nosotros tenemos que hacer primero es navegar hacia la carpeta raíz de nuestro, digamos, proyecto en general y ejecutar el siguiente comando. Entonces, primero vamos a viajar con comando cd, punto punto, viajamos desde scripts hasta myenv, luego con cd punto punto, viajamos hasta la carpeta raíz, que en este caso, en mi caso, es tutorial Django, ¿cierto? Entonces, tenemos que instalar o actualizar PIP. Para hacer eso, simplemente tenemos que ejecutar el siguiente comando. Es Python -m, ¿cierto? PIP install upgrade PIP. Y una vez que hagan eso, pueden ver que requirement already satisfied, y con eso ya podemos ocupar PIP de manera natural y directa. Ahora tenemos que proceder a definir las dependencias de nuestro proyecto, y para eso debemos hacer lo siguiente. Dentro de esta carpeta tenemos que crear un archivo que se llama requirements.txt. Entonces, aquí podemos hacerlo como nosotros queramos. Podemos crearlo a través de la terminal con algún comando. Podemos ir al navegador de archivos y crearlo. Pero a mí me gusta utilizar Visual Studio Code a partir de acá. No en todos los terminales está habilitado el comando code para abrir Visual Studio Code, pero sí se puede configurar. Entonces, al apretar code punto, abrimos exactamente esa carpeta en Visual Studio Code. También lo que podríamos haber hecho es simplemente abrir Visual Studio Code, ¿cierto? Visual Studio Code. Y aquí abrir carpeta, ¿cierto? Y ya sabemos que en documentos, proyectos, tutorial Django está nuestra carpeta. Cualquiera de las dos maneras sirve. Dentro de esta carpeta necesitamos crear un archivo que se llama requirements.txt, que nos sirve para definir las dependencias que tiene nuestro proyecto, ¿cierto? Requirements.txt. Así de simple. Nosotros solo vamos a ocupar Django de momento, así que vamos a decir que una de las dependencias que tenemos es Django, ¿cierto? Con la versión 4.1.2, que es la que estamos usando para el fin de este curso, ¿ya? Una vez ya está seteada la dependencia de Django, simplemente debemos instalarla. ¿Y cómo la vamos a hacer? Vamos a volver a nuestro PowerShell, que ya se encuentra dentro de la carpeta tutorial Django, si no estamos dentro de la carpeta tutorial Django, o nuestra carpeta donde tenemos almacenado esto, porque depende de nosotros los nombres que le colocamos a las carpetas, ¿cierto? Vamos a ejecutar el comando pip install, ¿cierto? Y en R, y el nombre del archivo, requirements.txt. Para hacer eso, debería instalar todas las dependencias. Una vez que ya está instalado el requirement de Django, procederemos a crear un proyecto Django ya específicamente llamado instituto. Entonces, nosotros lo que tenemos que ejecutar es el comando Django admin, ¿cierto? Start project instituto
y punto para que lo haga exactamente en esta misma carpeta y no haga otra subcarpeta, ¿cierto? Entonces, al ejecutar este comando, va a pasar unos segunditos y luego podemos proceder a ver con ls que se ha creado una carpeta instituto. Si se fijan, yo atrás tenía abierto mi Visual Studio Code y la carpeta instituto ya apareció de manera instantánea. ¿Ok? Es muy importante no olvidar el punto, porque si no va a crear una estructura aniada en una carpeta instituto. ¿Ok? Entonces ahora simplemente basta con ejecutar el archivo manage.py que nos dejó en la misma carpeta donde estamos manejando este tutorial. Entonces simplemente vamos a ejecutar el comando python -m. No, en este caso no es m. Python manage.py, porque para que Python ejecute ese archivo, ¿cierto? Y ejecuta el comando run server. Esto nos va a levantar el servidor que corresponde a el tutorial Django. Cuando todo esté correcto, vamos a ver que van a ver esta línea, Starting Development Server at, y sale una dirección. Cuando ya veamos esa dirección totalmente clara, podemos simplemente copiarla de nuestra terminal, aquí en el navegador. Al pegarla, vamos a ver que vamos a ver la página por defecto de Django. Y con esto concluimos el tutorial 1 para configurar Django desde un inicio.